Vamos a terminar con los anti-airbags. Miren ustedes. Esto ya, yo creo que hay que empezar a tomar en serio una posición ante los airbags. Miren, ¿para qué sirven los airbags? Para que no te mates cuando chocas. Eso no sirve. En 2022 aproximadamente 1.760 personas perdieron la vida en las carreteras españolas pese a los airbags. 1.760 personas. Llevaban airbags, sí, se activó el airbag, sí, murieron, de todos modos murieron. ¿Para qué queremos airbags? No. Los airbags no salvan vidas. Además, los airbags matan. En febrero de 2024, un airbag mató a una persona. Y ciertos coches de la marca Citroën ya habían sido denunciados desde 2021 por parte de la Unión Europea de que tenían fallos en su sistema de seguridad y finalmente ha costado vidas. Los airbags no solo no arreglan, no solo no salvan vidas, es que además matan gente. ¿Estos argumentos le parecerían a usted suficientes para quitar todos los airbags de todos los vehículos? No, no sé. Quizás primero habría que preguntar cuántas vidas salvaron los airbags. Por ejemplo, esta marca presume que ha salvado 90,000 vidas en 40 años. Ya, pero murieron 1.760. ¿Cuántas vidas salva el cinturón de seguridad? Todos los coches traen cinturón de seguridad, la gente se sigue muriendo. Y luego algunos se asfixia con el cinturón de seguridad. Entonces, con esa lógica, ¿quitarían ustedes las airbags y ya de paso los cinturones de seguridad de todos los autos y de los aviones? ¿O por salvar unas pocas vidas o unas 90,000, como dice aquí? O sea, en serio lo acabo de sacar de Google. Por salvar esas 90 o 100,000 vidas, ¿vale la pena seguir poniendo airbags en todos los vehículos y cinturones de seguridad en todos los asientos? Cualquier persona medianamente razonable, medianamente así, sin llegar a ser escribo letras de Nacho Cano, te diría que sí, ¿no? A ver, los airbags son un elemento importante y salvan vidas, aunque no puedan salvarlas todas. Y que, bueno, si en algún caso un airbag defectuoso mata a una persona, pues es una tragedia lamentable, pero no lo puedes generalizar al uso de los airbags que llevamos en nuestros vehículos todos, todo el tiempo. Pues es lo mismo con las vacunas. Es exactamente lo mismo con las vacunas. Alguien vaya y diga a Iker Jiménez, a lo mejor me quiere invitar. Es exactamente lo mismo que pasa con las vacunas. Es que pese a las vacunas se murieron muchísimas personas. Sí, claro. Y con las vacunas y sin las vacunas hubieran muerto muchísimas más. Ya, pero es que las vacunas tenían peligro, se han matado a algunas personas. Sí, en algunos casos, ciertas reacciones de ciertas personas a ciertas vacunas pueden haberles costado la vida. Pero a la hora de ponerlo en la balanza, se salvaron muchísimas más vidas de las que se pusieron en riesgo y de las que se perdieron desafortunadamente, sobre todo cuando se perdieron de gente que no alcanzó a ser vacunada. Si no estás dispuesto a quitar los airbags, si no estás dispuesto a quitar los extintores de incendios de todos los edificios del mundo, a ver, la mayoría ni se incendian nunca, nomás están ahí dando un aspecto desagradabilísimo, porque joder, los podían hacer bonitos. Los extintores de incendios son feos. Y bueno, hay dos diseños, está el diseño feo y está el diseño horroroso. Pero el diseño feo todavía tiene la boquilla amarilla, esa guapa y todo. El otro ni eso. Quitar las mangueras de seguridad de los edificios, porque pues, si se incendia, ¿qué? La gran mayoría de los incendios, los extintores no sirven para nada. Uy, cuando sirven no salen en los periódicos, ¿eh? ¿Estarías dispuesto a quitar todos los extintores, todas las mangueras
de seguridad, estarías dispuesto a quitar todos los cinturones de seguridad, todos los airbags, todos los sistemas de seguridad, por ejemplo, de lavado de ojos en los talleres y fábricas donde se manejan materiales que pueden dañar los ojos de los trabajadores. ¿Estarías dispuesto a quitar todos los elementos de protección que hemos creado los seres humanos a lo largo de toda nuestra historia porque no son perfectos? Ah, porque ninguno es perfecto. Ninguno es perfecto. Fallan o no pueden usarse o no son útiles en el último momento y muere gente, pese a que estén ahí los sistemas de seguridad. ¿Estarías dispuesto a quitarlo solo por eso? ¿O solo porque a veces estaba mal puesto el extintor y cayó y le rompió un pie a la encargada de contabilidad? Si no estás dispuesto a renunciar a todos los demás sistemas de seguridad que tienen peores resultados que las vacunas, más riesgos que las vacunas y son más costosos que las vacunas, deja de estar tocando las narices con las vacunas, ¿vale? Deja de estar tocando las narices con las vacunas porque no tienes puta idea de lo que estás diciendo.